Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, otro día más, hoy domingo, y vamos a empezar en este momento una serie diferente de vídeos. El objetivo es también dar un poquito más de formación, información, detalles de cómo funcionan diferentes técnicas y estrategias. Y en este caso vamos a arrancar con una serie de vídeos para trabajar directamente sobre las ondas de Elliot, que es una de las estrategias que se puede utilizar bastante buena y que nos permite identificar patrones, digamos, de una forma amplia. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en esta línea, vamos a trabajar tanto en lo que es la teoría más simple como luego posibles temas un poco más complejos, como formas donde las ondas de Elliot no terminan de funcionar del todo bien, o momentos donde pueden encontrar puntos de retroceso que no se esperaban, etcétera. Eso te lo vamos a explicar y luego también vamos a ir desarrollando a medida que vaya pasando los días, iremos desarrollando aplicaciones sobre el gráfico. Entonces vamos a trabajar hoy, en el vídeo de hoy vas a tener una pequeña herramientita al final del vídeo, por lo tanto quédate para entender cómo funciona hasta el final, para ver cómo se aplica directamente y que lo puedes ver sin tampoco tener que hacer un esfuerzo importante en desarrollar tú las propias ondas de Elliot. Posteriormente también vamos a ir trabajando con estrategias más automatizadas que te iremos dejando también en TradingView posteriormente. Y bueno, pues yo creo que nos va a llevar unos días el desarrollar todo, ¿no? Entonces es como un pequeño curso específico de este tema y bueno, pues esperamos que te guste y empezamos. Y antes, por favor, antes de seguir, quiero pedirte que te suscribas si eres nuevo en este canal, te suscribas al canal, le des al vídeo ya si, para que no se te olvide luego darle al me gusta y bueno, espero que lo disfrutes y que te sirva de mucha ayuda. Un abrazo. Vamos a hacer un pequeño resumen de quién es Elliot, de dónde surgen las ondas de Elliot, que vienen pues, de un economista estadounidense que se llama Ralph Nelson Elliot, que fue quien lo desarrolló, era un economista de Kansas y bueno, pues durante entre el 24 y el 29 de 1924-1929 pues empezó a analizar los movimientos de precios de la bolsa de Nueva York y empezó a hacer una serie de análisis sobre el comportamiento de estas acciones, de estos movimientos de los precios y desarrolló el principio de las ondas de Elliot, ¿no? Que publicó en el Financial World en 1939. Bueno, básicamente estamos hablando ya casi que es un tipo de teoría que lleva ya desarrollada más de casi un siglo, porque estamos hablando de 1924 a 1929, cuando empezó con todo ello, pues imagínate que hace ya más de 100 años, o bueno, prácticamente 100 años si contamos desde el 24, ¿no? La teoría básicamente es muy simple, dice que las ondas se mueven por cinco ondas, que cada onda y luego, o sea, cinco ondas de movimiento fuerte y luego tres ondas de retroceso. Y va explicando un poquito cómo se va desarrollando, que ahora lo veremos, y qué tipo de movimientos va generando. Hay una cosa importante y es que él, claro, teniendo en cuenta la fractalidad de las velas y del mercado, pues desarrolló que todas estas ondas pueden aparecer en muchos ciclos diferentes, ¿no? Desde minutos, pequeños minutos, hasta grandes superciclos que pueden funcionar durante varios decenios, ¿no? O centurias. Entonces, esto hace bueno, que sea muy amplio y que casi, si nos podemos hablar de centurias, prácticamente todavía hemos empezado con la primera, hablando desde ese punto de vista. No sé si tendremos suficiente data o datos como para poder verificarlo, porque los datos a lo mejor hasta esa época no están tan desarrollados, pero sí que es cierto bueno, pues tienen su efectividad y mucha gente que las utiliza. Entonces, vamos a verlo en los gráficos, analizamos cómo se comporta. Bien, Elliot nos indica que los gráficos vamos a quitar este indicador, que los gráficos se desarrollan realmente
en 5 líneas, por ejemplo, en el mercado ascendente, da igual el mercado ascendente que bajista, 5 ondas, y luego hay una serie de ondas de corrección. Entonces, esas 5 ondas que plantea son, por ejemplo, aquí serían, esta sería la primera, una primera, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y luego 3 ondas que harían el A, B, C. Aquí tenemos una herramienta que también nos permite identificarla. Aquí impulso de Elliot, ¿veis? Que vamos a utilizarla para que nos, como nos lo haría, vamos a trabajarla sobre el que ya tenemos aquí. ¿Veis que nos pone ahí un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5? Bien, y ahora iríamos a la parte de retroceso, que sería esta de aquí, donde elegiríamos la onda correctiva, lo que es la corrección, que sería el A, B, C. Entonces, ¿qué es lo que indica de las ondas? Indica que hay una primera onda que a su vez también es fractal, es decir, en temporalidades menores tiene también otra serie de ondas internamente que definen ese movimiento, ¿vale? Y que también definen esas 5 ondas, y que luego también tienen el ABC, o sea, es decir, la parte del retroceso, que ese ABC equivaldría a la grande del 1, 2. Esta parte de aquí que sería el retroceso de la grande. Existe una primera onda de movimiento, alcista en este caso, luego existe una onda siguiente, que es la número 3, y que además es la más larga, la que más tiempo está subiendo y que es la más fuerte, la más larga, que lo que hace esa onda es como la que genera el movimiento más intenso dentro de lo que son las 5 ondas, ¿no? Entonces, haría el tercero una corrección, esta también exactamente lo mismo, tiene internamente sus cinco ondas, perdón, sería esta, y luego su corrección, que sería algo así como esta y esta, que acabaría en la 4. Y luego tenemos la onda quinta, que es la última onda de todas, y que ya lo que nos ayuda es a llegar al punto final, al momento final de lo que es el ciclo alcista, en este caso, ¿no? Que también tendría a su vez sus propias 5 ondas internas. 1, 2, 3, 4, 5, con su corrección. Sería algo así, A, B, C. Bien, si lo veis, ocurre algo interesante, y es que este tipo de movimientos seguro que te suenan, porque aunque estamos viendo las ondas, a la vez dentro de las ondas se producen una serie de movimientos que estamos muy acostumbrados a ver ya últimamente, y más con todo el tema de ICT, que últimamente está tan de boga y demás, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso qué implica? Pues que aquí tenemos, en estas ondas, aquí tendríamos lo que es una ruptura de estructura, un BOS, aquí. Es decir, en el momento que funcionase esta primera onda, fíjate que es la primera onda dentro de la más grande, pues ahí ya se generaría una ruptura de estructura. Eh, Después estaría o sea, la tercera onda seguiría hacia arriba, y aquí volvería a generar la quinta onda, otra ruptura de estructura en este punto de aquí. A ver, que esto me sale aquí. Sería este de aquí. Henry estaba dando el control y es el mayúscula. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos este movimiento. Y luego fíjate que ocurre una cosa curiosa, y es que si tú te fijas dentro de... Vamos a quitar esta un segundito para que no nos moleste mucho. Pero si tú quitas esta y te fijas en el movimiento que está haciendo, en el movimiento que hace la onda 3 y la onda B, esto sería hoy en día lo que se denomina, pues, lo que vemos mucho como hombro, cabeza, hombro, podría llegarse a llamar. Esto, si estamos hablando de Wyckoff, por ejemplo, a su vez lo que implicaría que aquí existe un clímax, y esto podría ser una zona de retesteo, ¿vale? Posterior. Entonces, bueno, sabes que hay un mogollón de sistemas de análisis, tal. En este caso vamos a centrarnos en las ondas de Elliot.
Entonces, aquí lo que nos habla es básicamente esto, que nos tenemos que centrar en estas cinco ondas que podemos al final subdividir, la que estamos haciendo diario. Si no fuésemos a 5 minutos, también tendríamos nuestras ondas para determinar, pues que posiblemente, imagínate aquí empieza un mercado alcista también en esta parte de aquí, pues serían algo así como, pues esto sería como la onda 1, yo creo, más o menos, por lo que veo aquí, la 1, quizá esta sería la 2 y quizá esto si lo vemos así, un poquito más amplio, quizá esta sería la 3, perdón, 1, 2, 3, 4 y una quinta con un A, B, C. ¿Vale? O sea, es decir, también en las pequeñas, en las pequeñas temporalidades podemos verlo exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, pues es un punto donde podemos sacar información, aunque también tiene diferentes connotaciones que veremos porque no siempre funcionan igual. O sea, es decir, hay veces que no se consigue, la onda 5 no consigue superar a la 3 y esto pues es un punto que nos puede dar mucha información en un momento determinado. O luego puede haber retrocesos que no son muy comunes, ¿no? También todo esto lo veremos ya otros días, pero como introducción, pues dejaremos un poco esta información de cómo funciona. Evidentemente esto también en las ondas bajistas es exactamente igual. O sea, estamos hablando que en zonas bajistas, aquí a la vez que estamos tomando estas que hemos tomado antes como zona de retroceso, internamente también tendríamos una, 2, 3, 4, 5, A, B, C. ¿Vale? Que esto a la vez muchas veces puede generar lo que sería un hombro-cabeza-hombro invertido, no en este caso, pero en otros casos puede llegar a hacerlo y también podría darnos información del mercado respecto a esto desde el punto de vista chartista, ¿no? Desde el punto de vista de los gráficos y los charts, ¿no? De los movimientos, análisis chartista como tal. Entonces, bueno, con esto tenemos una pequeña idea de cómo funciona Wacom, no, Elliot. Y lo que vamos a hacer es ahora ver una herramientita que tenemos aquí, un indicador, que si damos aquí indicadores, nos va a salir, si damos Elliot, Elliot se escribe con dos Ls, nos sale este de aquí que es patrón gráfico de ondas de Elliot, ¿vale? Un actualizado y tal, entonces le damos aquí y lo podemos poner como favorito. Y entonces nos saldría pues más o menos como lo hemos puesto antes. Es decir, bueno, nosotros creo que hemos empezado desde aquí, pero en este caso él lo tomaría desde aquí y luego internamente también él está tomando una interna dentro de todo esto, ¿vale? Como veis, toma esta grande desde el punto de vista más bajo, 1, 2, 3, la 3 más extensa, más fuerte, 4, y ahora ya tiene la duda, fíjate, que aquí ya está planteando este indicador, ya plantea si hay una quinta onda, si va a llegar, claro, debería hacer una ruptura de estructura en esta zona de aquí para llegar un poquito más arriba, o si cuando llegue arriba también va a haber un retroceso hasta este punto. Y va dando varias opciones, varias alternativas, ¿no? Ya piensa que puede ser el punto de llegada máximo antes de un retroceso. Veremos si es así, si no, pues lo irá corrigiendo. Y bueno, nos permite pues también acceder a esta información de una forma más clara, ¿no? Vamos a ver qué pasa en 4 horas, pues en 4 horas nos sale exactamente igual. Aquí en este caso nos está indicando que la 1 viene desde aquí abajo, 1, 2, 3, se le entiende que esta es la 3 más fuerte, la más larga, 4 y la quinta que sería esta zona. Esta sería un poco diferente, esta no sería muy habitual porque tiene una quinta que es muy larga, casi más que la 3. Y bueno, eso es un tipo de efecto de la onda que veremos próximamente en otras clases. Pero bueno, estas cosas también pasan. Incluso que no llegue, que no suba por encima de la 3 y que se quede en la 5, pues eso también nos nos daría una información importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienes esta herramientita que se llama, como te digo, Elliot. Pones Elliot, escrito con dos Ls, patrón gráfico de Elliot, lo pones aquí, pum, y se te incluye en el gráfico y puedes también ver
cómo lo está viendo él, porque a lo mejor tú hubieras empezado de otro punto, ¿no? A lo mejor no desde el punto de vista este, sino a lo mejor desde aquí o desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos permite tener una idea inicial de cómo es Elliot, cómo funciona y bueno, pues vamos a ir viendo más información de Elliot a partir de mañana y sobre todo vamos a empezar a ver dónde podríamos trabajar zonas de entrada en un momento determinado, ¿vale? Bueno, pues te envío un abrazo muy grande y hasta mañana.